Dominus lacrimosam. Buenas noches a todos nuestros youtubirenses. El día de hoy una vez más traemos una entrevista con la maestra Daniela Cárdenas. Maestra, bienvenida. Gracias, Ernesto, siempre un placer estar contigo. Muchas gracias, maestra. Y bueno, para todos ustedes el día de hoy tenemos una extensión del tema de este conflicto de Ucrania, que bueno, la maestra ya nos aclarará, pero voy a poner a consideración de la maestra varias cosas, ¿no? Por ejemplo, da la impresión de que Rusia sí está interesada en terminar el conflicto. Parece que de repente hay negociaciones con Ucrania y de repente se caen. Ya vimos recientemente en las noticias que hubo un ataque a un centro comercial donde el ejército ucraniano aparentemente guardaba armas, pero eran para mercenarios. Y bueno, en una guerra pues cada uno tiene una versión de las cosas. El chiste es que esto obviamente no creo que sea indicativo de que se está terminando la guerra, pero da la impresión de que sí quisieran. Y bueno, y por otro lado, pareciera que aparte de esta intención de terminar con la guerra o de hacer algo negociado, la OTAN y dirigida por Estados Unidos parece que no tiene como intenciones de que el bloqueo comercial dure poco, más bien parece que lo quieren aumentar a que ya nadie le compre de plano ni petróleo ni gas a Rusia, o sea, cerrar completamente Rusia, cosa para lo que se han negado, por supuesto, China, Irán e India. Como así, y bueno, y se han visto forzados a empezar a utilizar un sistema, ¿no?, de intercambios financieros alternativo al SWIFT, que es para intercambios con el dólar, ¿no?, para compra-venta de cosas de manera internacional. Y bueno, maestra, y me gustaría poner a su consideración, pues, yo veo una contradicción en cuanto a que Estados Unidos tenga la intención realmente de seguir adelante con estas sanciones, agravarlas y aislar del sistema SWIFT a Rusia, pero veo inconsistencia con el precio del petróleo. El precio del petróleo parece empezar a bajar, ¿no? Aunque sigue alto, pero a mí se me hace contradictorio. Más bien uno pensaría que ¿no?, la especulación y el agravamiento del conflicto disparen el precio del petróleo, y era como para que lo tuviéramos a 140, $150 por barril en promedio, ¿no?, de las mezclas más caras como el Brent, ¿no?, y el West Texas, ¿no? Entonces, a ver, maestra, ¿qué nos puede explicar? ¿Qué podría, ¿no?, explicar este fenómeno? Y quizá usted quiera de una vez agregar esta parte justamente que empecé a mencionar, lo del intercambio financiero, ¿no? Que parece que Estados Unidos va muy en serio y a muy largo plazo con este aislamiento, y parece que China ya tiene varias tácticas, ¿no?, en donde no se le Estados Unidos, sino al contrario parece respaldar a Rusia, pero con ciertas precauciones, y definitivamente algo está haciendo China para tener este sistema financiero alterno. Pero, maestra, platíquenos cuáles son sus impresiones, qué ve usted en esto, cómo podemos entender estas aparentes contradicciones. Adelante, maestra, por favor. Bueno, mira, para empezar, yo creo que se ha abusado un poco en los medios al respecto de la saturación con el tema de Ucrania en la cuestión militar, ¿no? Yo creo que una de las intenciones de ambos bandos, lo tenemos que decir, es de alguna manera exagerar la fuerza de ambas partes, ¿no? Finalmente, pues está cada quien defendiendo su punto, y una de las razones por las que los ciudadanos se unen frente a o se unen al líder, pues es en una guerra, y sobre todo una guerra nacional, ¿no? Es una guerra entre naciones. En este caso, pues tú, no sé si lo has podido ver, pero justamente la semana pasada una gran manifestación de apoyo a Putin, que fue muy mediática, incluso yo creo que la llegaron a cubrir algunos medios occidentales.
porque fue bastante llamativo la cantidad, ¿no?, de la gente convocada. Yo creo que en ese sentido, curiosamente, me resuena cierto presidente nuestro que también ya ha recurrido a esas estrategias y le ha salido muy bien. Bueno, pues estamos influyendo, ¿no?, a nivel internacional. Eso es interesante para recabar el apoyo del pueblo, ¿no? Sí. Frente a una posible crisis, ¿no?, interna que pudiera suceder en el ámbito de que no haya liquidez, de que haya cierta escasez por los bloqueos, las sanciones, etcétera. Entonces vamos a ir por partes. Voy contestando más o menos con respecto a lo que me has preguntado. Con respecto a lo del dólar, perdón, el petróleo. Con respecto al precio del petróleo, ¿por qué ha estado bajando? Bueno, recordemos, o más bien no recordemos, muchos de las personas que nos ven, obviamente no están al tanto de cómo se manejan las finanzas y mucho menos cómo maneja Estados Unidos sus reservas petroleras. Una de las características de Estados Unidos es que es uno de los países con mayores reservas petroleras incógnitas. Es decir, ellos mismos mantienen en la incógnita cuántas de sus reservas realmente están siendo explotadas, y la mayor parte de los especialistas en energía estiman que Estados Unidos desde hace muchos años tiene una política de importación masiva de petróleo, porque lo que ellos pretenden es dejar sus reservas para un momento de crisis, como podría ser en este caso una guerra mundial o una crisis financiera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Estados Unidos casi no explota sus reservas. Tiene reservas que no se dan a conocer al público, y que por lo tanto, cuando hay un periodo de crisis, cuando Estados Unidos se ve en la necesidad de alguna manera estabilizar el precio del petróleo al interior de su país, es cuando echan manos de esas reservas guardadas, y es donde al haber más afluencia de petróleo, que básicamente eso es lo que nivela los precios, pues entonces el precio baja, ¿no? Es más o menos la intención que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él ha dicho que él va a tratar de producir solamente los hidrocarburos que sean necesarios para el autoconsumo. O sea, de alguna manera, las naciones que tienen proyecciones a futuro y que sobre todo tienen estudios o que tienen conocimiento de cómo se mueven los hidrocarburos y cómo se mueven las crisis financieras, saben que los hidrocarburos, así como otras fuentes de energía como el gas u otras fuentes, son no renovables. Es decir, que una vez que uno se acaba sus propias reservas, ya no va a tener más. Todavía, dada la gran publicidad hacia la transición a las energías verdes, ya creo que ya lo hemos discutido en otro video, pero lo vuelvo a reiterar, muy pocos medios reportan públicamente la falacia que esto implica. Es decir, la mayor parte de las denominadas energías verdes son intermitentes, es decir, que no se puede garantizar un suministro ni siquiera diario de energía para una nación. Entonces, siempre y en todo momento tiene que haber un sustituto, una energía alterna que compense ese lapso donde ya sea el viento o la energía solar no está presente. ¿Y quién viene a sustituir esto? Pues los hidrocarburos. Entonces, estamos hablando de que los hidrocarburos van a estar ahí hasta que no se decidan a ya sea desarrollar la energía nuclear como una energía limpia y controlada, o otras fuentes de energía como el vapor, como era anteriormente, como el hidrógeno, etcétera, la fisión nuclear. En fin, hay muchas otras formas de energía que no se han estado manejando, dado que es muy difícil sobre todo para economías emergentes, acceder a esa tecnología y desarrollarla, pero hay muchas que son muy económicas y tampoco les conviene, ¿no? En fin, obviando este tema, es una realidad que por lo menos al día de hoy y los próximos años, los hidrocarburos son un básico. Es decir, que no es tan importante en este momento venderlo como retenerlo.
Y esta es una política que, como te comento, han venido llevando a cabo no solamente Estados Unidos, sino las potencias petroleras como Rusia. Todos ellos, cuando han tenido la oportunidad, ellos han guardado reservas para un momento de crisis. Es lo mismo con Estados Unidos. ¿Cómo palía una nación los precios del petróleo cuando ellos son productores? Pues así. Cuando hay necesidad de bajar el precio, ellos sacan a venta parte de sus reservas para entonces que haya una sobreabundancia de crudo y entonces obligar a que los precios bajen. Esto porque no sé si lo comentamos en el video pasado, pero curiosamente ha habido una desbandada de aliados con respecto a Estados Unidos y a la OTAN, en concreto los Emiratos Árabes Unidos. Muchas naciones árabes están volteando hacia lo que está pasando, hasta esta alianza que se está configurando en Eurasia, que empezó con Rusia y con el apoyo de China. Rusia se empieza a sumar Irán, se empieza a sumar Pakistán, e inmediatamente pues esto trae una avalancha de países asiáticos que empiezan a considerar si realmente a ellos les sigue conveniendo tener negocios con ese occidente que los ha denigrado siempre y que los ha tratado como de segunda o tercera clase. Entonces, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, ellos deciden abandonar o alejarse de Estados Unidos, y esto empieza a quebrar de alguna manera pues la seguridad que tenía Estados Unidos con respecto a los países árabes y su fidelidad, ¿no? Entonces, Estados Unidos ahorita atraviesa, como ya habíamos mencionado, una época muy importante desde el punto de vista del interior. Es decir, en este preciso año se van a dar las elecciones al Congreso, y es muy importante para la administración Biden, que desde hace varios meses va en picada de popularidad, realmente está en sus niveles más bajos. Es muy importante para ellos no perder el Congreso, porque si ellos pierden el Congreso, entonces cualquier medida que ellos quieran tomar se va a ver obstaculizada por este organismo. Entonces necesitan una guerra, es una forma para ellos de alguna manera subir el ánimo de la gente, de unir fuerzas y de alguna manera lograr un cierto repunte, ¿no? Como aceptación del gobierno en turno. Desgraciadamente, pues una cosa es lo que quiere la administración Biden y otra es la que ha logrado. Definitivamente estamos en un momento crucial de la historia mundial en la cual no solamente mucha gente ya no tiene confianza en Estados Unidos, sino que abiertamente se está atreviendo a alejarse de este país imperialista. Y bueno, curiosamente los más afectados ni siquiera han sido los estadounidenses, sino los mismos países que conforman la Unión Europea, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en el video pasado, Estados Unidos no tiene ningún problema, él tiene perfectamente la capacidad de suplir sus necesidades nacionales, sin embargo opta por importar petróleo porque esa es la manera en que ellos pueden intervenir en los países árabes, porque ellos se han convertido en el principal cliente de los países árabes para que ellos a su vez se sientan de alguna manera obligados a alinearse con la política de Washington. Pero como recordamos en el 73, cuando se da la crisis del petróleo, la OPEP, que era la Organización de Países Extractores de Petróleo, que son básicamente la mayor parte de los países árabes, Irak, Irán, México y Venezuela, acuerdan castigar a Estados Unidos por su apoyo a Israel en la Guerra de los 7 días, donde Israel toma los Altos del Golán e invade Palestina, y entonces ellos obligan a Estados Unidos a bajar los precios del petróleo a niveles récord, a subir los precios del petróleo de manera que Estados Unidos se colapsa. La primera vez en toda su historia que tienen que hacer filas de horas para llenar sus tanques. ¿No? Esto es en el 73. Entonces, desde ese momento, Estados Unidos decide volver a estos países sus principales clientes, y a pesar de que ellos tienen reservas petroleras, deciden importarlas
para garantizar a ellos que siempre tengan sus reservas por una posible crisis o una guerra nuclear, que siempre ha sido su mayor temor, y otra para obligar a estos países a hacer de alguna manera a venderles solamente a ellos y que puedan entonces acceder o se vean obligados, ¿no? Entonces esta rebeldía de los Emiratos Árabes Unidos es algo que Estados Unidos probablemente no se esperaba. La rebeldía de Irán, cuando ya había tenido pláticas con Estados Unidos al respecto y que Irán aparenta aceptar su trato y al final se echa para atrás y decide no apoyarlo ni enviarle petróleo. Curiosamente Venezuela sí, que eso es otro caso que también hay que analizar aparte. Sí. Y lo inesperado. Durante años Estados Unidos se la pasó invirtiendo en ayuda humanitaria y en ayuda financiera a la India para alejar a la India de sus aliados naturales que serían Rusia y China. Y por mucho tiempo parecía que iba a ser así, pero los hindúes están hartos ya de estas manipulaciones. De hecho, ahorita el presidente hindú muchas veces se menciona en las encuestas porque curiosamente compite con Andrés Manuel, con quien se lleva el liderazgo como el presidente más amado o el más admirado. Y se lo lleva la mayor parte de las veces pues el presidente, el líder hindú. ¿Por qué? Porque ha hecho una serie de políticas nacionalistas y ha tratado de volver a la India al lugar que le corresponde como potencia mundial. Estamos hablando de que India podría ser en los próximos años convertirse en la tercera potencia mundial, quizás al igual o por encima de Estados Unidos. India decide apoyar a Rusia y decide saltarse las sanciones. Y bueno, esto genera también una avalancha de especulaciones con respecto a si India se alía con Rusia y China, pues prácticamente se ha perdido todo el continente eurasiático, porque no va a tardar en caer de alguna manera como fichas de dominó todos los demás países, ¿no? ¿Por qué? Por el hartazgo, por la prolongada crisis gracias a la pandemia, porque los mismos países europeos junto con Estados Unidos y los países anglosajones que están de alguna forma parte de la Commonwealth británica, todos ellos han sido países que han invadido y siguen saqueando infinidad de zonas del globo. El hartazgo mundial es bastante alto, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la pregunta que me dices, ¿por qué ha bajado los precios del petróleo? Bueno, pues por eso, porque recordemos, los precios es un mecanismo convencional y artificial. Depende de que se abra o se cierre la llave. Entonces, en este sentido, el que nuestro presidente haya dicho, y creo que ya lo he mencionado varias veces y lo volveré a mencionar, porque es algo muy interesante, que Andrés Manuel haya dicho que el crecimiento económico no es igual a crisis, es muy importante. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel está tratando de construir una economía de seguridad donde el país se pueda brindar frente a cualquier eventualidad mundial que pudiera afectarnos, como ya nos afectó el famoso efecto tequila del... Eso por un lado. Entonces, por el otro, ya yéndonos a un caso más general, con respecto a la guerra en Ucrania, te comentaba que se está abusando mucho de la retórica militarista, ¿no? De la retórica con respecto a la cuestión de seguridad, de que si Zelensky se reúne, si no se reúne, si va a dar quiere la paz, quiere el diálogo, no quiere ir a Bielorrusia, no quiere ir a Polonia, etcétera, etcétera. Y realmente lo que se está es tratando de ocultar lo que está detrás, que es justamente lo que muchos analistas financieros están denominando como la verdadera guerra económica que se halla detrás de esta guerra, y que la guerra es un escenario que distrae la atención de este otro escenario que se está dando, que es justamente un reajuste financiero internacional. Es decir, muchos documentos que han sido filtrados últimamente
documentos de seguridad, denotan que desde los años 80 Estados Unidos ya consideraba a los países europeos, y sobre todo cuando ya se conforman como organismo internacional, consideran a la Unión Europea como como su principal enemigo comercial y político. Es decir, que ellos ya no estaban considerando a Rusia como un enemigo, sino a la Unión Europea. ¿Quién comparte esa visión? Rusia. Tanto Estados Unidos como Rusia tienen como principal enemigo económico a la Unión Europea. Interesante, sí, porque wow, quienes están realmente padeciendo esta guerra, sí, son los países que forman parte de la Unión Europea. Y otros analistas comentan que esta guerra ni siquiera trata de Ucrania, ni siquiera trata de Europa, sino que está tratando en el fondo de el nuevo papel que va a jugar China en el orden mundial. ¿Cuál es el papel de China en todo grandes eventos que se están dando? De alguna manera, detrás de bambalinas se está negociando, se está dirimiendo cómo se va a pasar de alguna manera el cetro del poder de Estados Unidos a China. Realmente, en cuestiones financieras y en cuestiones económicas, Rusia no tiene una economía más grande que la de España. Rusia, a pesar de su territorio, a pesar de sus grandes recursos, en realidad sigue arrastrando muchas de las limitantes que le fueron impuestas desde que fue creado como país al caer la Unión Soviética. Pero ¿qué ha hecho Vladimir Putin? En vez de tratar de recibir inversiones extranjeras para desarrollar todo el país y propiciar así la rapiña, lo que él hizo en su momento fue tratar de hacer una economía lo más reducida posible, es decir, que se extrajera ciertos recursos naturales clave como era el gas y como era el petróleo, pero concentrarse sobre todo en la seguridad alimentaria. Eso casi no lo han analizado, pero ha sido un proyecto que Putin ha llevado a cabo desde hace por lo menos 15 años, en los cuales él decretó que una de las políticas más importantes de su gobierno iba a ser decir no a los transgénicos y blindar su campo para que ellos pudieran siempre tener una economía de seguridad alimentaria saludable. Es decir, Putin de alguna manera vio en el campo una de las formas con las que su sociedad podía resistir cualquier tipo de crisis si tuviera que enfrentar los problemas que está enfrentando ahora. ¿Cuáles son las fuentes principales de sus reservas internacionales? La venta de hidrocarburos. Pero el vender gas y el vender petróleo no es la única fuente de ingresos que tiene Rusia. Como te comentaba, muchos de sus ingresos vienen de sus exportaciones, sobre todo de granos, que a la par junto con Ucrania es el segundo país mayor productor de trigo, de cebada y de otros cereales. Y esa importación es muy solicitada porque Rusia es uno de los pocos países en el mundo que no ha recurrido a los organismos no modificados, que no utiliza pesticidas y que cultiva cereales orgánicos. Entonces, el precio en el mercado quizá no sea equiparable al precio del petróleo, pero en cuestiones de salud, en cuestiones de cambios de actitud frente a la salud, frente al bienestar, esto es una tendencia al alza, ¿no? Solo tenemos otro país en Europa que ha tratado de hacer lo mismo, que es Francia, que casi no se menciona, pero Francia sigue siendo eminentemente rural y a pesar de todo tiene un ingreso per cápita muy superior a muchos países por esto mismo, porque curiosamente el tener una seguridad alimentaria en pocos años, quizá meses, sea lo más importante que pueda tener un país, el garantizar que su población el acceso a la alimentación. Y bueno, para volver a la cuestión de China. China en realidad ya sabemos que ya ha sobrepasado la economía estadounidense, pero
¿qué ha hecho Putin al respecto? ¿Por qué Putin está de alguna manera entre estas dos potencias? Porque finalmente Putin, a sabiendas de que su economía sigue siendo endeble, a sabiendas de que todavía sigue habiendo muchas presiones, muchas sanciones que pesan sobre este país, no son de ahora, son de muchos años atrás, que ellos vienen arrastrando. Putin desde hace muchos años decidió comprar reservas en oro, y de hecho se cree que probablemente entre Rusia y China son los mayores tenedores de oro del mundo. Y eso lo llevan haciendo desde hace más de 10 años, quizá esperando que llegara este momento. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Putin con ese oro? Pues obviamente es la manera en cómo él puede pedir préstamos, ya no a Estados Unidos, ya no a la Unión Europea, sino a China. Es decir, que el hecho de que ellos puedan hacer un intercambio bastante importante le puede proveer a Rusia de los dólares que necesita o de las monedas internacionales que necesite para cubrir sus necesidades básicas en ciertos rubros que no pueda cubrir su propio país o su propia economía, ¿no? ¿Qué pasa con China? China en este momento se vuelve de alguna manera el ganador indirecto de este conflicto. ¿Por qué? Porque finalmente estamos viendo un Estados Unidos muy disminuido, como ya lo hemos comentado, a punto de explotar su burbuja financiera. De hecho, hay algunos que están especulando que la burbuja financiera se está dando por el precio del petróleo y por eso se trató de bajar. Se está dando por la cuestión de las reservas, se está dando por la crisis de las criptomonedas. Esto no se está comentando casi en ningún medio. El Bitcoin y la mayor parte de las criptomonedas están a la baja. No olvidemos el caso de Robin Hood, en donde prácticamente la mayor parte de los ahorradores que no eran corporativos perdieron más del 300% de su inversión sin ningún poder de rescatar nada, cuando fueron los grandes corporativos los que se vieron beneficiados de esta crisis. Es decir, de alguna manera nos estamos quedando sin fuentes de inversión en donde nosotros podamos garantizar nuestros propios ahorros. Volvemos al tema del oro. El tema del oro, obviamente, en este momento de crisis está en su precio más alto, pero curiosamente, así como el Bitcoin, que empieza a crecer su precio, probablemente pueda subir más, ¿no? Ahorita empieza de alguna manera una pujanza especulativa en donde casi todos los analistas financieros están recomendando a sus inversionistas que se hagan de dinero físico, es decir, que se hagan de efectivo, para que en el momento que haya una crisis inmediatamente arrasen con todo lo que haya a su paso. Es decir, la crisis ya está en marcha y los especuladores están simplemente alineándose en la salida para arrancar a la carrera, ¿no? Entonces, China probablemente de alguna manera está tratando de jugar, o los tres actores en este momento, los tres en el escenario y el otro actor que está tras bambalinas, están tratando de alguna manera regular o manejar este tránsito hacia un nuevo orden mundial financiero de una manera lo más suave posible para que los ciudadanos no entren en pánico y no creen una crisis que se salga de control. Eso es lo que se está tratando de llevar a cabo. Literalmente una renegociación de la bancarrota de los países y las entidades bancarias que han incurrido en gastos impresionantes y que prácticamente lo que se va a hacer es básicamente perdonarse mutuamente las deudas y empezar de nuevo un nuevo sistema mundial basado probablemente en el intercambio con el oro y bueno, tomando en cuenta a China como de alguna manera el nuevo centro gravitacional económico mundial. Ok, y en digamos, ¿qué peso tendría? Porque
Obviamente China tiene una gran extensión territorial, la tiene más todavía mayor, digamos, Rusia, ¿no? India a lo mejor no tanto el mismo tamaño, pero a lo mejor la densidad de población es mayor, quizá, ¿no? En India que en China. Pero estamos hablando de una cantidad de territorio enorme, ¿no? Si es ese, bueno, ya haciendo esta alianza, estamos hablando de una cantidad enorme de gente. em, no provocaría, digamos, no, o sea, es decir, no correrían riesgo ellos al tratar de hacer un bloque de que una disminución, por ejemplo, con el comercio internacional provocara un efecto peligroso en que se perdieran muchos pequeños trabajos, digamos, de toda esa gente. Por ejemplo, hay muchos call centers, ¿no? De India y hay muchas empresas exportadoras, ¿no? De todos estos países como Sri Lanka bueno, creo que es una ciudad Sri Lanka, pero bueno, digamos de todos esos, bueno, de Corea también, no provocaría un poquito un efecto, o sea, esa cantidad de gente no provocaría un efecto un poco riesgoso con esta cierre, digamos, de comercio, porque, por ejemplo, para que pudieran comprar con eh, o más bien sin el SWIFT, ¿no? Sin el dólar, digamos, ¿cómo podrían esas economías hacerle? Es decir, por ejemplo, se puede traducir, o sea, por ejemplo, pueden sacar sus dólares y pasarlos a la economía china de alguna manera, o por ejemplo, tendré que comprar quizá algo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, oro o plata y pasarlo a la economía china, o sea, no sería, o sea, por ejemplo, supongamos que sacan su dinero, ¿no? Como en efectivo, ¿no? Que realmente sería dinero electrónico, pero digamos, sacan los dólares, ¿no? Pero ¿cómo podrían tratar de traducirlos al nuevo sistema chino, ¿no? Y luego China con sus reservas en dólares, ¿no? O sea, y ellos con una gran cantidad de población que requiere mucho como microcomercio, como muchas pequeñas actividades que hacen al mundo, ¿no? O sea, ¿no sería ahí como un caldo de cultivo así un poco riesgoso, digamos, para estos países con tanta población? Bueno, yo creo que ese riesgo lo ha tenido Rusia y China desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, finalmente recordemos que a pesar de que China pueda ser la potencia económica más importante en este momento, pues el sueldo promedio es bastante bajo y no podemos decir que toda su población tenga un alto nivel de vida con respecto al que tiene un europeo promedio, ¿no? Por ejemplo. Pero si recordamos que China lleva ya por lo menos 10 años implementando el plan de la ruta de la seda, que no es otra cosa que recuperar esa economía boyante que hasta el siglo XIX tenía a China y a la India como las mayores economías del mundo, las cuales no necesitaban ni de la libra, ni del euro, ni del dólar, ¿no? Ujú. Entonces, recordemos un poco de historia y hay que ir un poquito más allá de las teorías económicas más recientes que realmente no están basadas en la historia, sino están basadas en cuentos, ¿no? Literalmente. Ujú. La economía real se da cuando hay un intercambio entre dos personas o dos entidades en las cuales se intercambia un producto por otro. Ujú. Obviamente que en el ajuste va a haber pérdidas que ya lo hubo desde la pandemia, ya ha habido muchas Claro. pérdidas de puestos laborales, de hecho de eso se ha tratado mucho de que estas economías entraran en crisis por la cantidad de dinero que se ha tenido que imprimir para rescatar a esta gente y que no caiga en la indigencia, ¿no? Pero finalmente las economías reales son mucho más creativas de lo que son los financieros. O sea, finalmente los financieros construyen espumas o castillos en el aire y convencen a alguien de que crea en esas especulaciones y que invierta su dinero, pero realmente las finanzas no hacen nada, ¿no? Realmente no producen, en cambio la economía sí. Cuando Ujú. un país tiene trigo y yo tengo petróleo y intercambiamos tantas bolsas de trigo por tantas barriles de petróleo, no hace falta la moneda. Claro, En claro. realidad, la moneda simplemente es un instrumento de transporte fácil Ujú. de ese valor, ¿no? Sobre todo cuando Claro. se van a recorrer grandes distancias. Ujú. Y en este caso, eso ha pasado, por ejemplo, con el caso de países que han sido
aislados por las sanciones, como es el caso de Cuba, de Venezuela, de Irán, que ellos han llegado a intercambios con estos países sin necesidad de tener dólares. O sea, finalmente lo importante en este caso no sería tener dólares, en todo caso sería que hubiera una forma de conversión entre la moneda hindú y la china, entre la moneda rusa y la china, entre la moneda de los tigres asiáticos y estos países, ¿no? Realmente recordemos que la economía que ha patrocinado los países occidentales ha sido una economía que se basa más en producciones de servicios y producción de capital que realmente en una economía real. Por eso estamos llegando a este fin, ¿no? de la economía, porque realmente no es una economía real. La única economía que está produciendo en masa es China. Y realmente quizá el único país que pueda decir que tiene pleno empleo, y no sabemos, podría ser China, ¿no? No hay ningún país europeo ni ningún país occidental que pueda decir que tiene pleno empleo, porque eso sería una falsedad. Se han quitado puestos de trabajo que no se han vuelto a recuperar, y eso aún antes de la pandemia, de cualquier de esta guerra que se está suscitando. Entonces yo no creo que sea un problema, al contrario. Problema estaría en que alguna de esas potencias, en este caso China, quisiera abusar de esa superioridad y quiere imponer sus reglas a los vecinos, ¿no? Que quisiera jugar un poco al papel que tuvo Inglaterra o al papel que tuvo Estados Unidos o la misma Rusia con los países soviéticos, ¿no? Quizá ese podría ser el riesgo, que ellos, al tener el poder, pues quisieran imponer sus condiciones a los demás países para realizar el intercambio. Pero en este sentido, pues no sería diferente a lo que venía haciendo Estados Unidos o Inglaterra. O sea, están esos peligros que no se pueden soslayar, pero yo no creo que realmente fuera pues desgraciadamente en una crisis siempre hay perdedores. Claro. ¿No? Y no podemos pensar que la gente que ha muerto en Ucrania ya son perdedores de esta crisis. La gente que murió durante la pandemia ya han sido perdedores. Pero hay mucha gente que sigue viviendo y hay mucha gente que sigue produciendo y hay mucha gente que sigue activa. Entonces yo creo que, al contrario, más bien yo creo que eso les va a dotar de dinamismo, porque estos países no pueden crecer porque siempre tienen los límites de las sanciones que les impone Estados Unidos y que les impone la Unión Europea a través del intercambio con la moneda que es el dólar. Pero una vez que tú abandonas el dólar, como dicen los analistas, ¿qué me importa a mí que me sanciones si yo ya no te compro a ti? Si yo puedo resolver mis necesidades con otro país, tú puedes sancionarme y literalmente recordarme a mi mamá y no me va a importar porque yo ya solucioné mis necesidades por otro lado. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es perder un poco de ese miedo, que ya después de 2 años de pandemia, yo creo que si algo hemos aprendido es que lo más importante pues es ser creativos y estar abierto al cambio, porque no nos va a preguntar, no nos va a llegar a pedir nuestra opinión, sino que literalmente nos va a agarrar donde nos agarre. Y lo único que podemos hacer es de alguna manera compartir esta información para que toda la gente que nos esté viendo pueda de antemano ir viendo, preparándose para una posible transición que no va a ser fácil, que no va a ser sencilla, pero que no necesariamente tiene que ser el fin del mundo, ¿no? Como se nos ha vendido en todos los medios de comunicación, sino que lo que están tratando de hacer las potencias es que esto sea lo más suave posible dentro de las circunstancias, pero definitivamente va a haber, no se pueden controlar todas las aristas, y sobre todo cuando las personas que dirigen los países también son personas que también cometen errores y no siempre llegan a los acuerdos que pensaron que iban a llegar, ¿no? Como ya hemos visto, pues ya ha habido países que se han independizado de esta presión de Estados Unidos. Y bueno, eso es interesante porque no se había dado antes, ¿no? No se había dado esta rebelión de países en Latinoamérica, la rebelión de países en Asia. Están dando nuevas perspectivas que pudieran incluso abrir pues ciertos visos de esperanza, ¿no? De quizá desarrollar una economía que por lo menos en este estadio de creación sea un poco más justa, sea un poco más equitativa. Claro. Esperemos no pecar de ingenuos, pero bueno, generalmente siempre que hay una crisis, tanto puede acabar en cataclismo como puede acabar en una sociedad, una economía mucho mejor. Okay.
Bueno, maestra, pues muchas gracias. Es a lo mejor un tema un poco intrincado, ¿no? Tratar de arrojar luces, ¿no? Sobre esta cantidad de polvaredas que está viendo, ¿no? Que intrigan. Y bueno, vamos a seguirlo analizando. A mí me representa siempre una gran incógnita el hecho de que los intercambios comerciales pues, son fuente de mucha riqueza, ¿no? Y que vayan a ser interferidos esa, esa fuente de riqueza, digamos, ¿no? Que es la transformación, ¿no? De las mercancías o el intercambio de mercancías, esa riqueza que se genera en ese momento y que lo hace, ¿no? Una cantidad de gente enorme, ¿no? Desde el continente asiático, pues con que se afecte algo ahí, ¿no? Creo que pudiera haber un, un impacto, ¿no? Pero bueno, ya nos ha dilucidado de eso, maestra, entonces me gustaría igual y para nuestro siguiente programa, a lo mejor profundizar ahora en los intercambios comerciales, ok, independientemente de que ya van a poder tener otros sistemas, ¿no? Alternativos al Swift, pero cómo puede influir en el comercio, ya sea si alguien quiere simplemente petróleo de China, o perdón, de Rusia o de Irán, por ejemplo, realmente cuánto va a influir, o sea, por ejemplo, México tendría la posibilidad de utilizar cualquiera de los dos sistemas, ¿no? O sea, a lo mejor, quién sabe, sería tan fácil, ¿no? Pero bueno, algo que nos quiera comentar, maestra, para despedir el programa. Pues mira, a reserva de explicarlo o de ahondar más en el próximo video, yo creo que esto, parte de tu duda, tiene que ver con que nosotros ya crecimos en un régimen neoliberal, ¿no? A pesar de todo, venimos con esa mentalidad de que lo más importante es el intercambio comercial y obtener remesas y que tener un Producto Interno Bruto alto y tener crecimiento y todos tener ocupaciones profesionales y no dedicarnos al campo, etcétera. Pero yo creo que este nuevo sistema nos va a traer a colación nuevas formas incluso de reorganizar la economía, ¿no? Probablemente, y eso es lo que ya desde antes de la pandemia se veía hablando, probablemente muchas de nuestras ocupaciones actuales se vuelvan obsoletas. Porque, por ejemplo, en un escenario simplemente de guerra mundial o en un escenario de crisis de abasto, en un escenario de crisis económica o financiera, muchas de nuestras ocupaciones van a quedar fuera. Simplemente que no haya electricidad, sí, no. deja muchas ocupaciones fuera, ¿no? Entonces, quizá tendríamos que empezar incluso a considerar ese tipo de cosas, ¿no? Que posiblemente se cierren ciertas ocupaciones que nosotros pensábamos que ya eran vitalicias, pero que tendríamos que estar abiertos o que podríamos, de alguna manera, cómo podríamos reinventarnos en una nueva economía que quizá, por ejemplo, fuera más agraria, pero no va a ser agraria al nivel medieval, quizá va a ser agraria a un nivel tecnológico, ¿no? O sea, a un nivel de producción masiva, o quizá nuestros servicios de salud ya no sean concentrados, o incluso la vida en una ciudad ya no pueda ser justamente por la cantidad de recursos que se requieren, y a lo mejor se busque pues vivir más distanciados, ¿no? Que cada quien forme su propia autoeconomía. Es decir, o sea, hay muchas especulaciones al respecto, pero sí, lo que tenemos que darnos cuenta es que antes del liberalismo hubo otra economía, ¿no? Y era una economía en la cual obviamente había menos opciones, pero tampoco era peor. ¿No? O sea, tratemos de pensar, de abrir la mente y de darnos cuenta que de alguna manera, pues, esto no lo vamos a parar. Esto ya está en marcha. Y está en marcha voluntariamente por estas potencias. Es algo buscado, es algo planificado. Entonces, los riesgos que tú mencionas, yo creo que son riesgos que ellos mismos han calculado y que sinceramente, con todo respeto de ti y de mí, creo que no les importemos un carajo, sinceramente, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que esto ya está en marcha y que no solamente no va a tener poder de decisión, sino que la democracia en este punto no va a ser siquiera posible, pues entonces tratemos de abrir de una vez nuestra mente y tratemos de... pues sí, de estar abiertos a cualquier cosa que pueda suceder para que no nos agarre desprevenidos y sobre todo no nos cree una crisis personal, ¿no? También.
Claro, sí, sí. Claro, toda la razón, maestra, y yo creo que me quedo con este último punto. Simplemente realmente entender que se viene porque se viene y definitivamente ir tomando previsiones, ¿no? Empezar a pensar cómo vamos a hacer esas previsiones y que sea lo más rápido posible. Muy interesante. Ah, perdón, maestra, sí, dígame. Sí, no, y que en última instancia, como te decía, o sea, finalmente lo están tratando de planear tanto que quizá la gente de a pie ni siquiera lleguen a enterarse, ¿no? O ni Exacto. siquiera llegue a ser una perturbación mayor. Incluso lo ha demostrado el mismo Putin. O sea, la manera en cómo ha llevado a cabo la guerra ha sido quirúrgica, prácticamente de rayo láser, ¿no? O sea, Sí, sí. con las menos bajas posibles, con los menos enfrentamientos posibles. Hay mucha guerra mediática, sobre Sí. todo de parte de los países occidentales, mostrando la cantidad de cadáveres. Y bueno, Ujú. ya se ha demostrado que Sí, todas pero son noticias fake. hasta actores. Pero si estas guerras ya son quirúrgicas de tal manera que prácticamente no haya ni civiles presentes, podríamos quizá esperar que ni siquiera esta crisis financiera sea sentida, por lo menos no en este momento, sino que poco a poco cuando se vayan dando los ajustes es que vaya habiendo crisis focalizadas y no generales, ¿no? Quizá Claro. eso podría dar también un rayo de esperanza para la gente que quizá no haya una desestabilización cataclísmica de un día para Claro. el otro, y que todo quizá pueda llegar a ser gradual si es que lo llevan a buen puerto. Claro. Esperemos que esté así, ¿no? No Claro. todos los escenarios pueden ser Sí, no todos los años va a ser cataclismos, por puede ser que meteoros. ni siquiera los percibamos, ¿no? Ya, claro, sí, sí, sí. Sí, me está, pero de todas maneras, por supuesto, muy importante lo que nos dice para tenerlo en cuenta. Ojalá que, o sea, como usted dice, que lo lleven a buen puerto y que casi, casi ni nos enteremos o muy poco, pero de todas maneras hay que empezar a pensarlo y hay que empezar a Más vale moverse. prevenir que Más vale lamentar. prevenir. Exactamente. Siempre. Pues maestra, muchísimas gracias por todas sus opiniones el día de hoy, con todo el conocimiento. Muchas gracias a todos nuestros YouTube videntes. Nos pedimos de la maestra Daniela, una vez más, muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar antes de despedirnos? Pues sí, yo creo que debemos de hacer mucha meditación y yoga para cualquier cosa que pueda suceder. Lo más importante es estar tranquilos porque tener la mente fría y el corazón caliente, ¿no? O sea, Claro, no sabemos realmente qué es lo que se vaya a dar, claro. cuál sea el escenario que se dé, pero mientras más tranquilos estemos, mientras más información recopilemos, yo creo que vamos a poder estar más preparados. No creo que podamos prever todas las situaciones, pero ya saber que vienen muchos cambios Sí, ya nos ya podemos es ayudar importante, ¿no? bastante. Ya nos puede poner en aviso de que tenemos que estar alertas, de que no podemos dormirnos en nuestros laureles Exacto. y de que mientras más informados, más preparados estemos, incluso más abiertos estemos a esos cambios, en el sentido de que nosotros como personas de a pie no vamos a poder detenerlo, Claro. pues yo creo que va a ser más fácil la transición, que no va a ser voluntaria, ¿no? Claro, exactamente. Ok, maestro. Pues muchas gracias por supuesto, por todas sus predicciones, diagnósticos y cosas que pues sí, la verdad sí todo parece indicar que ahí viene, pero siempre es mejor escucharlo de alguien que sepa bastante más. Pues buenas noches, maestra, muchísimas gracias, buenas noches a todos nuestros youtubidentes, que estén muy bien y pues nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo programa. Bye bye. Hasta pronto.